Vamos a dar comienzo a esta mesa redonda que se llama ¿Cómo innovar o es posible innovar en las administraciones públicas españolas? Es una mesa que vamos a intentar dar la gramática básica, de hablar en lenguaje sencillo, ¿no? Que se decía ayer, algo que nos enteremos todos. Entonces, vamos a ir transitando un poco por lo que es el porqué o las necesidades de por qué surge la innovación, en el para qué, y a ver si salimos y tenemos como objetivo que nos vayamos de aquí con 2, 3 cosas medio claras de lo que son o lo que pueden ser las claves de un éxito o por lo menos no fracaso estrepitoso de aquellos proyectos de innovación en los que estamos o pensamos emprender. Lo primero, yo soy Carmen Mayoral, subdirectora de modernización de la Federación Española de Municipios y Provincias y desde ayer, emocionada y agradecida, socia de honor del Club de Innovadores Públicos de Málaga, que muchísimas gracias Manolo y los compañeros. No he podido ponerlo en la presentación, no ha dado tiempo, pero en la siguiente va el titulillo. Y va a compartir conmigo la moderación o la facilitación de esta mesa Begoña Lázaro. Begoña Lázaro, ven Begoña, ya nos juntamos aquí. Begoña es del Cuerpo de Funcionarios Farmacéuticos, ¿no? Aquí, aunque no lo creáis, ella estudió farmacia y luego muchas cosas más que no os vamos a aburrir con ellas, pero está aquí porque en la actualidad es la evaluadora principal del sistema de calidad, ¿no? Del Departamento de Calidad de la Agencia de Evaluación. Y es la coordinadora del Grupo de Innovación de la Red Interadministrativa y también el punto del observatorio de la OCDE de proyectos de innovación pública en España. O sea que, atención, cuando salga vais todos a ella, la saludáis, dais vuestras tarjetas, en fin, estas cosas. Y ya se va a presentar con una definición, ¿no? Como va de gramática la cosa. Bueno, pues muchas gracias, Carmen, me ha sacado los colores. Yo lo primero quería agradecer a Manolo la oportunidad que me ha dado de comoderar esta mesa. Saludaros a todos, daros las gracias por estar aquí. Y cuando me propusieron hacer de comoderadora, pues vi el título de esta mesa y vi que trataban el qué, el cómo, el para qué, el por qué, innovar, ¿no? Y como ha dicho Carmen, es al final la gramática de la innovación. Y me acordé además de una conferencia que había visto de Joaquín, que es el jefe de mi departamento, en Novagov en 2016, que le llamaba la gramática de la innovación, ¿no? Y entonces eché de menos en esta mesa el qué, ¿no? Porque vamos a hablar del por qué, del para qué en el guión, echaba de menos el qué es innovación. Y ya me dijeron, no, es que eso se va a tratar en una mesa del día anterior. Y la tuvimos ayer por la tarde, una mesa en la que estuvimos hablando del concepto de calidad, de un montón de conceptos de calidad, de innovación tecnológica, de innovación en procesos, de innovación organizativa. Y entonces me planteé que quería compartir con vosotros la definición que nosotros en el grupo de trabajo de la Red Interadministrativa hemos establecido sobre innovación también. Ahora os lo voy a poner, realmente es una caracterización del concepto de calidad y es otra definición nueva. Pero antes de ponerla, la voy a compartir con vosotros a riesgo de que nos pase eso de que estemos en el continuo revisionismo de los conceptos, ¿no? Es una definición más, y una larga y una corta, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es consensuarla, darla por definitiva o comentarla, pero una vez y ya avanzar. No sea que nos pase como nos ocurrió hace poco en República Dominicana, que estuvimos en un seminario de modernización del Estado de la región y nos encontramos en una mesa que debatía sobre el concepto de la gestión
de la gestión de calidad en la administración pública. Cuando ellos tienen una carta de servicios, la Carta Iberoamericana de Gestión de la Calidad, consensuada, aprobada desde hace un montón de años, refrendada a nivel político, entonces tenemos el riesgo de estar redefiniendo todo el rato los conceptos. Bueno, yo os lo pongo aquí, pero me gustaría plantear y plantearos a todos que debemos dar más pasos, ¿no? Que debemos continuar, dar las cosas un poco por sentadas y seguir trabajando para no quedarnos en los meros conceptos, ¿no? Y bueno, entonces aquí va el chorizo. Esto es la caracterización que hicimos en el grupo de trabajo e innovación, que nos reunimos el pasado mes de enero. Y bueno, pues todos estos atributos y toda esta definición fue al consenso al que llegamos, ¿no? Y bueno, lo podéis leer aquí, que en un contexto dado es toda actuación de cambio en la gestión de la administración pública que afecte a procesos, a productos, a servicios, que genere valor público, que sea evaluable, que cumpla una serie de atributos, como son la simplificación, la creatividad, la reingeniería, la transversalidad, mejorando la autonomía del ciudadano y generando nuevos productos, servicios o sensiblemente mejorados. Pues eso, un chorizo, ¿no? Pero incluye todo lo que pensamos, después de un brainstorming, los miembros del grupo de trabajo de innovación, que tenía que contener esta definición. Abreviándola, hemos hecho un pequeño trabajo de abreviación y simplificación, que no sé si es innovación esto, y nuestra propuesta es dejarlo así, que es una actuación de cambio que introduce mejoras sensibles en la organización, en sus procesos, en sus servicios, en respuesta a necesidades sociales para generar valor público, que creo que incluye un poco todos los tipos de innovación que vimos el otro día, que vimos ayer, la innovación tecnológica, la innovación social y que da un valor público, ¿no? Bueno, pues esto era lo que quería compartir con vosotros. Un pequeño guiño también al creativo de aquí de Málaga, lo que hicimos ayer en la comida, porque hemos usado ya el eslogan que hicimos en la mesa, lo de IDEA, Innova, Desarrolla, EA. O sea que ya lo hemos utilizado. Y después de esto, pues doy paso a la mesa, que creo espero que os guste, que resulte atractiva y muy dinámica. Gracias, Carmen. No os he comentado la dinámica que habíamos pensado para trabajar. Queremos llegar a hacer 3 rondas, somos optimistas, 3 rondas de 5 personas, tenemos que ser ágiles. En la primera ronda, bueno, pues os vamos a ir presentando y cada uno comentando eso de las necesidades y por qué surgió los proyectos. La segunda ronda avanzaremos un poquito de por qué y para qué, ya más con las expectativas que podéis tener en las cosas, que estáis en las cosas concretas que se están haciendo. Y bueno, y cerraremos con un objetivo, es que nos vayamos con 2, 3, 4 ideas medio claras. Después abrimos al público, como ellos, no sé, son los invitados, pues van a ser un poco privilegiados en el tiempo. Bien, el primero en intervenir es Miguel Ángel Amutio, que es licenciado en Informática, es subdirector adjunto de la Secretaría de Coordinación de Unidades TIC de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Lo he leído, porque no me da para decirlo todo. Pero todos le conocemos, casi todos le conocemos principalmente como el coordinador de los trabajos de elaboración y desarrollo del Esquema Nacional de Seguridad y también del Esquema Nacional de Interoperabilidad. O sea, es al que se intenta localizar cuando no te enteras de algo o te preguntan y tienes que contestar. Bueno, podríamos decir muchísimas cosas de él, pero yo creo que te voy a dar la palabra para que nos sitúes. Sé que vas a hablar de transformación tecnológica, de transformación digital principalmente, ¿no? Por lo que es tu perfil. Y sí nos gustaría pues, saber eso, cómo está el Ministerio, cómo lo ha enfocado el Ministerio esto de la innovación y la transformación digital, ¿no? Y cómo nos va a llegar, bueno, pues como yo soy de la FEM, a los municipios, ¿no? Por ejemplo. Muchas gracias, Carmen. Buenos días. Bueno, como decía Carmen, estamos en un proceso de transformación digital y hay una serie de claves que hay que comprender. En primer lugar, que es algo que afecta e implica a toda la organización. Como decía la Comisión Europea, cambios organizativos, aptitudes, se dejaron las actitudes que son muy importantes,
más la aplicación de la tecnología. O sea, tenemos procesos, personas y tecnología. En un escenario, además, que tiene que ser multidisciplinar, como estamos abordando una serie de cuestiones. Por ejemplo, ya desde hace mucho tiempo los temas de documento, expediente, archivo, los temas de desarrollo de las leyes 39 y 40, los abordamos de una forma multidisciplinar, no puede ser de otra forma, porque hay que comprender que ahora el medio digital es el negocio, no es una herramienta o un instrumento o un pegote. Todos tenemos que comprender, además, e interiorizar, no solo los técnicos, sino los funcionales, toda la organización, el potencial que ofrece la tecnología, el potencial de oportunidades y el potencial transformador. Como bien decía el papel, y he comentado con Manuel esta mañana, descriptor de la sesión, de la jornada, hay que hacer una innovación cooperando, es decir, trabajando juntos para la consecución de un fin. Y ahí pues tenemos los órganos colegiados y los grupos de trabajo en los que estamos haciendo un esfuerzo por implicar comunidades autónomas, entidades locales, universidades, más la Administración General del Estado, porque todo lo que estamos haciendo tiene que tener esa dinámica y luego se plasma en unos servicios que se logran también como resultado de la cooperación y además alineados con lo que ocurre fuera, porque somos, a mí me gusta decir que somos un barco dentro de una flota. La flota son las directrices que marca la OCDE, que tiene 12 recomendaciones de transformación digital, pero solo 2, y en el orden que suelo hacer yo, son las 2 últimas, se refieren a la tecnología. Todas las demás pues tienen que ver con la dinámica que estamos siguiendo el marco, la voluntad política, el marco legal, la cooperación, la transparencia, la participación de todos los actores, la organización, la gestión, etcétera, y las directrices de la Unión Europea, es decir, que vienen de sus estrategias, de sus planes de acción, de su marco legal, últimamente con afición por los reglamentos que son de aplicación directa y que nos monitoriza y que nos sigue, ¿no? Dicho esto, la imagen que tenemos en cuanto a la transformación digital en la Administración General del Estado se plasma en el Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, bueno, que marca, digamos, unas líneas que van pasando por la transformación de la gestión interna, por el puesto de trabajo digital, que esto se habla poco, pero las organizaciones que se lo creen, las personas que trabajan allí tienen unos puestos y unas condiciones adaptadas a trabajar sin papel y fundamentalmente en el medio electrónico. Hay que desplegar los servicios haciendo uso de las posibilidades de la tecnología, los dispositivos móviles, seguir la satisfacción del usuario y velar por la satisfacción del usuario y porque eso sea usable y amigable. También innovar, hay que colaborar todos porque entre medias están unos recursos limitados y hay que hacerlo con eficiencia, con economías de escala. Tenemos la economía del dato, que nos ha lanzado la Comisión Europea una estrategia esta primavera y todos ya vamos viendo la relevancia del dato. Hay que publicar la información, tenemos que gestionar los grandes fondos de información y tenemos también que proteger esa información y esos servicios que estamos prestando. Todo ello estamos funcionando en una dinámica combinada, porque no es solo una cuestión. O sea, la innovación no es solo una cuestión, sería cojo, es como si levantáramos una fachada. A mí me gusta la fachada norte, levanto la fachada norte y dejo toda la casa sin hacer. O sea, hay un combinado dinámico que es un marco legal favorable, que además que es tractor. O sea, nosotros ya no podemos achacar nada al marco legal, sino que realmente es dinamizador y es tractor, y me refiero a las leyes 39 y 40 y todos los desarrollos, y se puede ver el Código de Administración Electrónica del BOE, combinado con la cooperación, tratando de llegar, porque somos muy conscientes y probablemente en una siguiente ronda hablaremos de cómo llegar a las entidades locales y cómo lo estamos abordando, porque nos preocupa, más los servicios que estamos desplegando para que todo eso, todas las previsiones de las leyes 39 y 40 y otras cuestiones, pues sean una realidad tangible, ¿no? Como se suele decir, pasar de la poesía a las matemáticas. Muchas gracias, Miguel Ángel.
Bueno, pues continuamos la mesa. Voy a presentar al siguiente ponente, bueno, participante, que es José María. Gracias por estar con nosotros. José María es jurista y es el director del Instituto Andaluz de Administración Pública de la Junta de Andalucía y tiene experiencia, ¿verdad?, en análisis de políticas sanitarias y sociales en cuestiones del bienestar. Y me gustaría preguntarte, como director del instituto, ¿cómo abordáis la gestión de la innovación, la promoción de la innovación? Estamos en la ronda de los porqués y en relación también con la transformación digital y organizativa. Muchas gracias, Begoña. ¿Le da el tiempo? Sí, me controla. Muchas gracias también al Ayuntamiento de Málaga y al Club de Innovadores. Encantado de estar aquí con ustedes compartiendo. Deciros primero que el Instituto de Administración Pública como tal no tenemos encomendada la innovación del sector público, no la tenemos encomendada. Es una competencia que nosotros hemos apropiado. Apropiado porque básicamente escasea el interés en incorporar innovación porque básicamente es una competencia transversal y la administración nos movemos por eso de territorio de competencia y la innovación se mueve más en lo gaseoso, lo líquido que en el sólido del territorio. Pero a nosotros nos encanta y nos divierte además. Entonces optamos la decisión de utilizar el ámbito de nuestras funciones de formación, de capacitación del personal y todo lo que es el fortalecimiento de la organización para hacer valer la fortaleza de la innovación como método de transformación de nuestra organización. Y por otra parte, optamos por generar un proceso lo más silencioso posible, de alguna manera que no se advirtiera, Y lo hemos hecho centrado básicamente en las personas, también la organización, pero en las personas. Nosotros iniciamos hace un año, no más ahora, un año, pero un primer módulo sobre innovación en el sector público, para de alguna manera inquietar, es decir, comprender lo que nos jugamos y de alguna manera intentar advertir quién son las personas que realmente están motivadas e interesadas en este contexto. Y curiosamente en el MOO participaron 4.000 personas, de los cuales el 92% eran personal de la Junta de Andalucía, y el MOO, los resultados fueron realmente revolucionarios en el sentido que movilizó sobre todo una gran energía social y colectiva sobre la necesidad de realmente de asumir lo que significa la transformación de nuestro modelo organizativo que simplemente es anacrónico y no da respuesta a las necesidades que tenemos que atender. Esto cada vez más visible. De alguna manera las administraciones nos encontramos como en un estado de inadvertencia, ¿no? En el sentido que, bueno, la innovación está ahí, hay que ir integrándola, pero poquito a poco, en la crisis, la última crisis, se han extinguido el 20% de la empresa andaluza simplemente por no haber integrado la innovación. En el mercado o innova o muere, básicamente. La administración, la presión es más limitada, pero evidentemente también llega. Y nos llega con pérdida de relevancia, con pérdida de territorio del espacio público, con pérdida de competencias de prestaciones, y ese es, digamos, el debate que enfrentamos y el dilema que enfrentamos. Y eso lo enfrentamos con presupuestos cada vez más constreñidos, presupuestos que se han mantenido casi estables en la última década y con necesidades que van creciendo de una forma expansiva. Y sobre todo en sociedades como la nuestra, muy envejecidas, somos los terceros más envejecidos del mundo después de Japón y Alemania, por tanto vamos a tener que asumir muchísimas necesidades colectivas, muchísimas necesidades sociales, previsiblemente con presupuestos que de alguna manera van a crecer de una forma muy paulatina, entre otras cosas porque tenemos que pagar una deuda infinita. Ese es el contexto que tengamos y básicamente para resolver muchas necesidades con las mismas realidades, los mismos recursos, no cabe más que innovación. De alguna manera generar nuevas ideas que nos permitan resolver de forma más eficiente o dar solución a los problemas que tenemos enfrentados. Perdona que te discrepe, frente a la definición que habéis construido, los americanos dicen cualquier idea que funcione. Si ellos utilizan el poder de lo simple, a mí me encanta, dice cualquier idea que funcione, dármelo que sea que salga más barato o que ofrezca mayor bienestar público. Bueno, también son válidas todas, ¿no? Pero es una simplificación que nos aporta. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por concretar, básicamente lo que estamos, a partir del MOO, hemos generado
una dinámica, digamos, de localización, de capacitación de personas preocupadas por la innovación. Y curiosamente hay muchísimas personas que están interesadas en la innovación y desarrollan, digamos, el orgullo del servicio público, el interés por la transformación que necesita nuestra sociedad. Nosotros hemos propiciado todo un proceso de fortalecimiento de las capacidades de las personas, hemos generado una serie de talleres, ahora se están ultimando los talleres, dentro de una semana tenemos un metataller, hemos formado un grupo motor de 300 a 400 personas que tienen competencia, reflexionan, de alguna manera lo hacemos visible. En el contexto decimos, el IA está contigo, no eres un bicho raro, puede innovar sin permiso, te vamos a ayudar, vamos a acelerar tus proyectos, no estás solo y encima vamos a retribuir tu esfuerzo y tu valor por el cambio, ¿no? Nosotros estamos desarrollando un proceso de capacitación intenso, hemos generado los instrumentos para que eso sea posible. Entre todos estos actores, no nosotros, las personas, han construido una guía de impulso de procesos de innovación en la Junta de Andalucía, que vamos a probar recientemente, hecha por todo y para todo, pero una guía práctica que nos va a permitir, pues, el que tenga una buena idea, porque innovar no es solamente una buena idea, no es una ocurrencia, la innovación es un proceso intelectual muy complejo y eso lo tenemos que comprender. Y es una metodología muy compleja y requiere mucha persistencia, mucha inteligencia y mucho apoyo y mucho soporte. Y estamos en ese proceso, estamos generando cajas de herramientas, metodología, apoyando a tener una estructura de 400 personas que sin permiso pueden desarrollar proyectos de innovación, lo presenten ante sus propios directivos, ante la propia organización. Ese es el proceso que estamos. Eso lleva implícito pues, todo un mapeo de personas que se están generando innovación. Estamos configurando una comunidad de innovación similar a la comunidad de Novagov y de alguna manera queremos generar un germen que vaya irradiando por el conjunto de la organización. Y por otra parte, por otra línea, estamos fortaleciendo a las personas que sean sensibles y apoyando a la innovación. De hecho, de primer taller ya desarrollamos 8 proyectos de innovación que se están acelerando, se están aplicando y van a transformar la realidad cotidiana de nuestra forma de hacer. No me da tiempo a explicarlo, pero son muy interesantes y algunos de Málaga. Y por otra parte estamos también tratando de fortalecer los elementos organizativos a través de, llamémosle, transformación organizativa. El lunes tenemos un encuentro con todos los delegados y todos los responsables, todos los directivos de la delegación de Cádiz, que hay 100 directivos, 100 jefes de servicio, y vamos a concretar con ellos toda una dinámica de trabajo colectivo, trabajo en redes profesionales, generar mapas por procesos compartidos, porque básicamente la innovación se alimenta de la comunicación, de la información. Y corren por las venas de la libertad y de la confianza, y eso son métodos que de alguna manera encajan mal en procesos, en administraciones tan amplias como la nuestra, regida por los principios de jerarquía y de control. Eso es, ahí tenemos una discrepancia que tenemos que ir resolviendo, como le ocurre al conjunto de administraciones públicas del mundo. Entonces estamos trabajando apoyando a las personas, capacitando, generando una estructura que desarrolle innovación, y estamos fortaleciendo la innovación a la organización, dándole, digamos, elementos que le permita facilitar la comunicación y el trabajo colectivo. Gracias. Muchas gracias, José María. Y incorporaremos al chorizo lo de que la idea funcione, lo pondremos al final de todo y así. Muchas gracias, Carmen. Bueno, le toca el turno a Javier Rodríguez Hernández. Vamos, esto es. Él es subdirector general de Innovación y Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Madrid. Ya sabes de lo que estamos hablando, ¿no? De que cuentes el cambio del cambio. O sea, nos tienes que contar el proyecto de cambio de un cambio, ¿no? Que ha habido en el Ayuntamiento de Madrid. Sé que tu tema es ciudades inteligentes, pero más allá de ciudades inteligentes, ¿hay cosillas? Bueno, yo quería, en primer lugar, agradecer que me hayáis invitado a hablar aquí en este foro de Círculo de Innovación. Estoy encantado. Bueno, lo primero que quería decir es que las administraciones locales en Madrid somos muy innovadores. O sea, no es verdad que la administración local no se innove, ni en la administración en general. O sea, debemos huir de ese estigma. Es verdad, yo quería distinguir, nosotros somos, las entidades locales somos sobre todo prestadores de servicios y gestores, grandes gestores administrativos. En la prestación de servicios somos hiperinnovadores. O sea, hemos cambiado, en los últimos 10 años, hemos cambiado el alumbrado tradicional por alumbrado LED. Todo el mundo puede aparcar con un móvil, todo el mundo puede notificar un problema a la ciudad con el móvil.
la recogida de residuos urbanos se hace de una manera diferente. Somos innovadores, estamos al nivel de innovación urbana de los más altos del mundo en la prestación de servicios. Sin embargo, es cierto, y yo creo que la percepción de falta de innovación que tenemos viene de la otra parte, es decir, del mundo del derecho administrativo. O sea, todo lo que, y voy a decir y usar una palabra que contaminado por el derecho administrativo, está anquilosado, y nosotros pues somos conscientes de esos problemas, y esos son los cambios que realmente son más difíciles de acometer. En primer lugar, porque actuamos en régimen de monopolio. El que quiere una licencia me la pide a mí, y si no me la pide a mí, pues nadie se la va a dar. Entonces, no tenemos un incentivo grande del cambio, o no percibimos un incentivo grande del cambio, porque en realidad sí que hay un incentivo grande para cambiar. O sea, hay un incentivo grande para cambiar, en primer lugar, porque nuestra actuación tiene un impacto muy grande en la actividad económica, por la parte de las empresas, por la parte de las inversiones, y nosotros tratamos habitualmente con inversores extranjeros, y cuando se explican los procesos es que no los entienden. Ellos vienen sobre todo inversores del mundo anglosajón o inversores de países nórdicos. Cuando nosotros les explicamos qué tiene que hacer, por ejemplo, para montar un evento en Madrid, no lo entienden. Les pedimos un montón de papeles, les metimos un montón de justificantes, que si los poderes, que si el bastanteo, que si el seguro de no sé qué. O sea, es un infierno, y ellos no lo entienden. En sus países, yo no creo que un país que tenga un país nórdico, un país anglosajón, estoy hablando de países del primer mundo, no estoy hablando de países del tercer mundo, países del primer mundo que tienen unos sistemas más ligeros de creación de empresas, estén perdiendo garantías en cuanto al buen comportamiento de estas empresas. Luego, yo creo que ahí debería haber una reflexión, no solo desde los funcionarios, sino también desde los niveles más políticos, para repensar un poco el sistema. Es decir, cómo la labor de garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos se garantizan de una forma mucho más ligera. Y eso es una reflexión que tenemos que hacer pues digamos como país, ya ni siquiera como funcionarios, como país. Es decir, cómo garantizamos que una administración mucho más ligera que nos satisfaga todas estas. Nosotros en el Ayuntamiento de Madrid estamos sujetos al derecho administrativo y por lo tanto pues padecemos algunas cosas. Yo lo hablábamos ayer en la cena. He percibido que estamos en un proceso de mayor formalización en lugar de desformalización. O sea, cada vez los procesos son más largos, cuesta más hacerlos, son mucho más garantistas. Y cuando se dice si un proceso funciona o no, yo creo que hay que valorar en la balanza, es decir, la garantía, el formalismo, que son cualidades imprescindibles, respecto a la agilidad, la flexibilidad, que son aspectos que los ciudadanos nos demandan. De hecho, hace unos meses nosotros montamos un concurso para seleccionar proyectos innovadores y recibimos bastantes quejas de que era imposible presentar la instancia general con los datos en el ayuntamiento, o que no es que fuera imposible, sino que se veía incapaz la persona que lo había hecho, y son personas jóvenes, nativos digitales, que controlan. Luego debemos hacer un esfuerzo por facilitar, no solo en el lenguaje, sino en los procedimientos, toda la actuación de la administración. Yo os voy a poner un ejemplo de lo que se ha hecho ya en este tema. Nosotros hemos montado un sistema de participación ciudadana que supera al tradicional, que está prescrito por la normativa, que es el de sugerencias y reclamaciones, que es un sistema estándar, es un sistema normado que, para que os hagáis una idea, lo que consiste es un canal del ciudadano hacia la administración, es decir, bidireccional, pero que no permite un comportamiento social, es decir, que la gente se una a esa petición, un canal para proponer o quejarse de cuestiones de la administración. Nosotros ya teníamos un sistema bastante desarrollado en el cual esa queja le llegaba al responsable, hay un sistema que controla los plazos y se contesta a 100%, y si no se contesta, pues en tu
cuando se evalúa tu rendimiento aparece que tú no estás contestando al ciudadano en los plazos que están marcados. Pues nosotros hemos creado a través de una plataforma tecnológica que es Decide Madrid, pues un proceso de participación ciudadana, de presupuestos participativos, de consultas ciudadanas sobre, sobre proyectos de ciudad. En particular, pues se ha hecho un proyecto para la consulta de la reforma de la Plaza de España, por ejemplo, que era parte de una macroconsulta. Se consultaban otro tipo de cosas, pues temas de la peatonalización de la Gran Vía, en fin, un conjunto de cosas. Este proceso lo que permite es un nuevo canal de relación entre la ciudadanía y la administración pública, un canal que se parece mucho más a lo que el ciudadano está acostumbrado, a las redes sociales y este tipo de cosas. Y luego el desafío es educar al ciudadano para que participe en estos canales, porque es verdad que la participación en el censo, aunque ha sido bastante superior a la que se podía esperar inicialmente, es un porcentaje muy pequeño del censo que está convocado. Y bueno, luego habrá más oportunidades para decir cosas. Muchas gracias, José Javier. A continuación vamos a presentar al siguiente participante, que es Francisco Rojas Pago, que es cofundador y director de Novagov, investigador de la Universidad Autónoma, consultor, experto en redes sociales, licenciado en Ciencias Políticas y bueno, Novagov, como conocemos todos, tiene una red que tiene ya más de 10.000, ¿no? 10.000 inscritos, que va por la cuarta edición del Congreso y que funciona fenomenal. Y bueno, pues yo lo que te quería preguntar, como seguimos realmente en los porqués, es pues que nos des más o menos 3 razones desde la atalaya de Novagov, cómo ves los motivos, 3 razones para que se innove, se fomente la innovación y bueno, tu opinión desde el punto y desde tu posición. Gracias, Paco. Muchas gracias. También agradecer a la organización, a Manolo, bueno, pues la invitación a poder participar y compartir esta mesa tan interesante, ¿no? Bueno, Novagov es una spin-off de la Universidad Autónoma de Madrid y está enfocada a la innovación pública, ¿no? Como un verdadero ecosistema para facilitar la conexión entre gente como las que estáis aquí y otros muchos miles que hay en el resto de España y en el resto también de Latinoamérica, porque es una red que tiene gente digamos, representantes de todos los países latinoamericanos. La lengua une como eje a los miembros de la comunidad. Claro que hay que crear ese tipo de espacios, yo creo que ha salido a lo largo de la jornada, ¿no? Es fundamental crear espacios para la innovación. Las estructuras administrativas no permiten la innovación o dificultan de manera notable la lógica de la innovación. Por eso hay que crear esos espacios que en la jerga, ¿no?, de la innovación pública se llaman ecosistemas, que sean espacios en los que podamos abonar las ideas, desarrollarlas, generar prototipos, experimentar con esas ideas y si funcionan, probarlas, ¿no? Esta es la lógica de la innovación pública y lo que tratamos de hacer en Novagov, también a través del laboratorio, que es el último proyecto que hacemos junto con la universidad, es tratar de hacer innovación pública digamos, con la lógica, yo creo, más relevante de la innovación, que es la experimentación, ¿no? Al fin y al cabo se trata de traer la experiencia que existe en otros ámbitos, ¿no?, de la ciencia al ámbito de las ciencias sociales, de la gestión pública. Igual que cuando creamos se crea una vacuna, a nadie se le ocurre crear diferentes tipos de vacuna y lanzarlas a ver qué pasa. En el ámbito de las ciencias sociales y en el ámbito de la gestión pública deberíamos tratar de ser muy sistemáticos con esta lógica, ¿no? Es decir, vamos a crear prototipos. En este caso, la colaboración es fundamental, ¿no? Yo creo que es otro de los temas reiterados. Es decir, esta lógica horizontal de utilización de la inteligencia colectiva que existe dentro de las administraciones y también fuera es fundamental.
pues vamos a utilizar toda esa inteligencia mediante técnicas de creatividad para generar las ideas de cambio, las ideas de innovación que deriven en prototipos y, como decía, esos prototipos finalmente sean testados antes de su aplicación, ¿no? Realmente hay poco que inventar, seguro que hay ideas para inventar, pero ya hay metodologías de innovación pública que se están aplicando y hay ejemplos en todo el mundo que podemos, no sé si copiar o al menos utilizar para inspirarnos, ¿no? Hay ejemplos, en el Reino Unido, por ejemplo, se está utilizando técnicas del comportamiento para mejorar los retornos, ¿no? La respuesta por parte de los ciudadanos para una variedad importante de cuestiones. Por ejemplo, se ha utilizado técnicas de comportamiento, ¿no? La teoría del comportamiento, para tratar de buscar mayor respuesta por parte de los ciudadanos en temas relacionados, por ejemplo, con los impuestos, ¿no? Y lo que han hecho es, pues, algo tan sencillo como mandar una comunicación a los ciudadanos, el pensar cómo hacemos esa comunicación, cómo hacemos diferentes prototipos de prueba, pensando con la gente de marketing, de tecnología, de psicología, de ciencia política, etcétera, cómo podemos comunicarlo mejor, pues se han generado diferentes prototipos que se han sido testados en diferentes ámbitos de población, ¿no? De manera bien segmentada y pensada, y como retorno lo que se ha obtenido es datos sobre qué metodologías, ¿no? Qué prototipos eran los que mejor funcionaban. Pues el que mejor funcionaba posteriormente se aplicaba, y con datos muy claros de la mejora y el impacto y el valor público que eso generaba en términos económicos y, digamos, de respuesta por parte de los ciudadanos. Por tanto, yo creo que a nivel de innovación pública, las claves en estos momentos, desde luego, son la colaboración, es la apertura, ¿no? Es el que la administración no tiene todo el conocimiento, y ningún departamento tiene todo el conocimiento, y en ese sentido hay que abrir a aquellos colectivos, personas, etcétera, que puedan aportar para la innovación. Y bueno, yo creo la clave fundamental, la experimentación, que aquí en España todavía no estamos haciendo y que hay que impulsar de una manera clara. Es decir, ¿cuál es la clave respecto de todo lo que hemos planteado a lo largo de la jornada de ayer y de hoy? Aparte de hablar, de crear ecosistemas, de abrirlos, ¿no? Hacia el exterior, etcétera, tenemos que ser capaces de que los prototipos que generemos los probemos y tengamos una cierta tolerancia al fracaso si no funcionan, pero si funcionan, a que, digamos, todo el trabajo previo que ha habido va a merecer la pena y bueno, pues yo creo que en ese sentido hay que sistematizar muy bien todo el proceso y, ya os digo, sin tener que inventar nada, sino simplemente ver lo que se está haciendo y muy bien en otros países y que todavía en España no estamos haciendo, ¿no? Muchas gracias, Paco. Un segundo, Carmen. Yo quería, saltándome un segundito del guión, es que vosotros los dos habéis hablado de las herramientas, lo que ya está creado, las guías, y yo, como punto nacional de contacto del OPSI, del Observatorio de Innovación de la OCDE, pues yo sé que se están desarrollando un montón de, pues eso, de métodos para aprender a innovar, de identificación de cómo identificar un problema, o sea, que un problema requiere de una solución innovadora. Y bueno, no sé si luego tenemos un momento al final para poder tratar un poco sobre si estáis partiendo, a la hora de vosotros estáis desarrollando también guías, si estáis partiendo de lo que ya hay y si no, cómo ¿no? de todos ese trabajo que se está haciendo, que se recopila toda la información de todos los países, de los laboratorios de innovación, como hablábamos el otro día cuando vinimos en el tren, y si estáis partiendo de eso para no volver a reinventar lo que está ya a la rueda y eso. Si lo dejo aquí, ¿vale? Continuamos y luego al final, como vamos a tratar las claves y eso, hablamos de estos espacios de comunicación que creo que es muy interesante que esté todo armonizado, ¿vale? Perdona, Carmen. Perdona. Al público, lo siento, que me salta el guión. Continuamos. Es que si no, luego se me olvida. A mí me encanta esto de que te saltes lo que quieras, ¿eh? No. Oye, le toca el turno a Chema.
Muchas gracias. Bueno, te puedo llamar Chema, ¿no? Eres Sí, no. José María Sansegundo, Chema Sansegundo. que es abogado, tengo consultor, escritor e investigador sobre temas de innovación. Antes de que lo digas tú, lo voy a decir yo, lo del libro, para que vengas, ¿no? Tienes un libro ahora mismo publicado sobre innovación disruptiva. Sí. ¿Nos puedes hablar de él? Que está... ¿Puedo hablar de mi libro? Entonces? Puedes hablar de tu libro, ¿eh? Muchas gracias. Pero bueno, la idea es también que tú, que estás un poco fuera, que lo miras desde fuera, desde tu colaboración con entidades que fomentan la innovación y la investigación como Escotet, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y sabiendo que nos interesa el tema de las administraciones... Estoy fuera y estoy dentro. Soy funcionario a mucha honra también. Anda, O sea eso que, no lo sabíamos, sí. ¿eh? Empecé siendo secretario de ayuntamiento. Buena. Me parece que marcó mi rumbo de investigación en el ámbito de la innovación. Ahora lo iré contando, ¿no? Porque lo que se hace en las comunidades pequeñas es muy bonito, ¿no? Es pura vocación. Entonces yo he bebido de esa fuente. Entonces comparto mucho lo que he visto aquí, ¿no? Compañeros que están ilusionados, ¿no? Y esto, ya solo por organizar este foro, Manuel, es un éxito. Porque hace 30 años esto no existía. Éramos los raros. Y hoy ya esto ya tiene otra consistencia. Hay tecnología, hay metodología, hay ilusión y hay una ley. Es decir, que bueno, hay muchos elementos, ¿no? Estamos todos muy confundidos, lógicamente, porque innovar es enfrentarse a la confusión. Y esto es una tarea en la que nos tenemos que sentir orgullosos, porque no es para todo el mundo, realmente. Es decir, esto hay que tener una cierta actitud, un poco soñadora, un poco ilusionada, un poco a veces alocada también, ¿no? Pero en realidad estamos en la punta de la lanza, ¿no? Lo decía el compañero del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, es que las administraciones no tenemos que escondernos. A veces vamos por detrás, pero muchas veces vamos por delante. Yo he trabajado para las mayores o las mejores empresas de este país y os puedo decir que en una de estas grandísimas empresas, a las 11:15, estuviéramos haciendo lo que estuviéramos haciendo en un training con directivos, se levantaban para coger un bocadillo, porque se acababan. Estuviéramos en el ámbito de la administración y es que son funcionarios. No, es que ponían 18 bocadillos y siempre había uno que se cogía 2 y entonces a las 11:15 se levantaban todos y estuviéramos en medio de una sesión de ideación, estuviéramos en el medio de donde estuviéramos, se paraba, salían corriendo a coger un bocadillo. Esto, bueno, mira, las actitudes humanas son actitudes humanas. Yo no hablaría tanto de administración o de empresa, hoy ya, cada uno tiene sus rasgos, no es ni bueno ni malo, hablaría más de actitudes. Y en la administración nos encontramos actitudes muy loables y en la empresa también, y viceversa. Hay personas que son muy reactivas al cambio y nos las encontramos todos los días, ¿eh? En la enhorabuena que os doy a los que habéis organizado esto es que hacéis fácil el intercambio. Es decir, hay tantos enfoques aquí en la mesa que es muy bonito porque aprendemos y vemos los distintos ángulos, ¿no? Yo, que no soy tecnólogo y que me dedico más a personas, pero tengo que agradecer a la tecnología que si no hubiera sido por la tecnología no se había cambiado la ley. La ley no se ha cambiado por ninguna motivación inspiradora. Se ha cambiado porque la tecnología ha invadido tanto nuestras vidas que no quedaba más remedio que al menos dar ese paso en la administración. Bendito sea. Es decir, ya la administración ha tenido que cambiar porque la presión de los ciudadanos por el cambio tecnológico hacía inviable una administración obsoleta basada en el papel. Es verdad que los procesos queda mucho por hacer. Bueno, pero ahí está la ley y esto ya es un primer paso. Yo, como os digo, me dedico más a las personas, ¿no? Y tengo que felicitaros a todos precisamente porque, al menos gracias a nuestra ilusión por la innovación, todos hemos dado un paso de gigantes porque estamos acostumbrados ahora a trabajar en equipo. Algo que en España es muy difícil, en la administración probablemente más, y esto ya yo creo que ya está implementado dentro de las organizaciones. Se trabaja en equipo. Más o menos
más o menos interesantes. Yo quería traeros aquí un poquito, cuál fue la experiencia inicial en las empresas y en las grandes organizaciones, por si eso puede servir un poco para entender también las dificultades con las que nos podemos enfrentar dentro de la administración. Como siempre, los americanos nos llevan muchísima ventaja en esto, es decir, llevan casi 100 años planteándose en las organizaciones qué hacer para innovar. Es verdad que lo planteaban como un elemento competitivo. Claro, esto para las administraciones no tenía ningún valor en aquel momento porque la administración se suponía en aquel momento que no tenía que competir. Por lo tanto, ese lenguaje o esa metodología pues, era absolutamente irrelevante para la administración. Gracias a la crisis, las empresas han aprendido que esto no es un elemento competitivo, sino que esto tiene que estar en el ADN. Es decir, que hay que innovar, pero ya no solo para mejorar los productos, los servicios o los procesos, sino porque es que si dejas de innovar, en menos de un año estás fuera del mercado, porque no entiendes lo que está pasando fuera. Antes se ha mencionado aquí Design Thinking y estas metodologías. Son todas metodologías que, más que innovar, lo que hacen es enseñarnos a todos a tener la oreja puesta fuera. Y o estamos con la oreja puesta fuera o estamos fuera del mercado. Por lo tanto, las técnicas de innovación son técnicas principalmente de escuchar. Y esto para la administración es una maravilla. Este canal que nos comentabais, ¿no? O otras metodologías que existen, ¿no? Para estar escuchando al ciudadano, no solamente cuando llega el momento de las elecciones, sino en el día a día, tener este canal abierto. Yo creo que estos son grandes frentes. Por nuestra parte, en lo que estamos trabajando ahora, ya digo que desde el ámbito de las personas principalmente, es en llevar esta ilusión o esta metodología como haría Coca-Cola, es decir, ser muy capilares, llevarlo hasta el último pueblo de Galicia o el último pueblo de Asturias. Tú llegas y hay Coca-Cola. Bueno, pues nosotros queremos que llegues y haya innovación. Es un sueño. Estamos preparando el Congreso Internacional de Alcaldes Innovadores, pero alcaldes pequeñitos, ¿vale? Alcaldes que están en sus comunidades precisamente pues porque están enamorados, es decir, que ya la actitud ya les viene de fábrica. Están enamorados de sus pueblos, están enamorados de sus comunidades y ven que hay pocas alternativas. Nosotros queremos llevarles ahí esta metodología ya probada en organizaciones de todo tipo para que se atrevan a crear iniciativas muy pequeñas con participación de la comunidad basadas en el talento y a coste cero. Es decir, que la inversión no sea un elemento decisivo, que lo puedan hacer. Tenemos millones de ejemplos a lo largo de Europa, el país invitado este año es Francia, pero tenemos muchos ejemplos de pequeños alcaldes que han hecho cosas por la comunidad a coste cero. Hablabais de Inglaterra, tenemos el ejemplo de un alcalde que su pueblo quedó masacrado por la caída de algunas industrias y la población, lógicamente, se resiente muchísimo, el paro, la desintegración social, etcétera. Un pueblo pequeño, que no, ahora se me ha ido el nombre, es como ¿cómo es esto? El alguacil de Mazariegos, que a base de machacar se le olvidó el oficio, bueno, pues a mí igual. Pero finalmente tenían problemas, ¿no? Las calles estaban sucias, los parques estaban con actos vandálicos, todo estaba muy mal y al alcalde se le ocurrió que bueno, algo tendría que hacer y cedió los parques a los jóvenes. Cedió el uso, sabemos que esto choca un poco con nuestra definición de lo público y de las propiedades públicas, pero bueno, ya sabéis que podemos a veces establecer zonas intermedias de uso un poco cualificado y tal, o más intenso, y cedió los parques a los jóvenes para que les cuidaran ellos y para que ganaran dinero. Les permitió en cada parque, es temático, cada parque les dedicaron algunas cosas, pero en algunos de los parques, de los que mejor funcionaron, les dejó cultivar, cultivos legales evidentemente, y les dejó cultivar pues tomates, perdona. Nada, bueno, pues nada, simplemente la cosa funcionó, ¿no?
y en torno a esa microiniciativa, a coste cero prácticamente, pues se empezaron a generar pequeños negocios, pequeñas iniciativas, y hoy, bueno, es un pueblo hipervisitado precisamente por su conciencia ecológica, es decir, lograron transformar lo que era una ruina, lo lograron transformar en algo divertido. Y perdonadme que... Nada, muchísimas gracias, Chem. Vamos a continuar hablando de eso luego fuera, que yo voy por Segovia y tenemos que verlo. Bueno, cerramos esta ronda. Así voy a pervertir un poco, porque sé que todos habéis hablado de muchas cosas, de cómo surge una cosa o por qué o de lo que hay detrás, pero a lo mejor si rebobinamos, ¿no?, de qué ha pasado. Yo me he quedado de lo que decía Miguel Ángel con lo de que somos un buque en una flota, ¿no? O sea, el entorno, nuestro entorno, nos obliga a innovar, el entorno en el que estamos geopolítico, podríamos decir, ¿no? Este motor es el de él. En tu intervención he visto como la oportunidad de una organización o de una unidad organizativa, ¿no?, de identificar una unidad organizativa que dice, oye, pues esta cosa que nos está haciendo y tal, pues allá vamos nosotros, vamos a poner la pica en Flandes y nos apropiamos un poco del tema. Por ahí lo he visto. Tú has hablado de ciudadano, muy bien, muy bien. Esto es lo local, ¿no? Que, no sé, es verdad que los ciudadanos, que los servicios al ciudadano, que tal, son el principal motor de innovaciones de este tipo. Yo lo de Novagop, no sé si tú lo has dicho, pero a lo mejor es mi percepción, ¿no? Vosotros encontráis un nicho, ¿no?, de lugar que ocupar, ¿no?, desde la investigación o desde tal. Me parece que vuestro motor de innovación es precisamente buscar ese espacio de supervivencia, ¿no?, dentro de lo que hay, ¿no? Y lo habéis encontrado innovando con la innovación, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que vosotros sois un proyecto que lo que pretende es sobrevivir, ¿no?, manteneros, ¿no?, como proyecto. No sé si lo es... Realmente yo creo que tiene más que ver con la creación de un ecosistema que no existía previamente. Un ecosistema no tiene que ser presencial. Esto, quiero decir, foros como este generan redes de unión y conexiones que luego van más allá de esta reunión. La tecnología lo que permite, igual que decía Madrid, en el caso de Novagop, es unir gente que no se conocía previamente, crear comunidades como las que existen. Hay una comunidad, por ejemplo, sobre innovación pública dentro de Novagop, que la gestionan empleados públicos. Hay temas sobre gobierno abierto, bueno, tú la conoces. Es decir, que sobre todo es crear ese ecosistema que no existía, y yo creo que, o sea, la suma de todos estos espacios lo que hace es que una temática como la innovación pública, que sobre la que hace 5 años nadie hablaba, ahora esté, digamos, en la agenda política y en la agenda pública, y no hay más que ver, lo comentaban, ¿no?, con casos magníficos como el del Instituto Andaluz de Administración Pública, como un curso sobre innovación pública puede reunir a casi 5.000 personas a nivel virtual, o como una red social que es pura tecnología, es decir, hay un montón de redes sociales vacías, puede reunir a 10.000 innovadores públicos, y ya os digo, como los que hay en esta mesa, pero de una manera desinteresada y únicamente por el afán de conocer, de aprender y de intercambiar, ¿no? Sí, bueno, yo a lo que me refería era al núcleo de Novagop, a las personas que promovéis Novagop, que estabais diseminadas de alguna forma y encontráis una manera de apoyaros y juntar esas energías, ¿no?, para seguir trabajando. A esa parte del proyecto me refería yo. Y finalmente, pues no sé, como hay que hablar de las personas, tú has empezado por ahí, ¿no? Creo que la motivación personal, el que tú seas, es quizá el otro importante motor de todas estas cosas y de estos proyectos. Pues bueno, era una manera de cerrar y pasamos a lo siguiente. Gracias, Carmen. No sé si José María, ¿querías decir algo? No sé si lo sigues luego. Vale. Bueno, pues después de la primera ronda yo recupero un poco el guión y lo de la gramática de la innovación, y siendo un poquito, os voy a pedir que vayamos un poquito deprisa, vamos un poco más de tiempo sobre lo que teníamos previsto. Entonces, una ronda rápida, así más dinámico, porque queríamos daros un poco más de tiempo al principio para que contarais lo que hacíais sobre innovación en cada uno de vuestros ámbitos, pero ahora vamos a
recuperar un poco lo de los para qué, ¿no? Y quien me toca, perdón, Miguel Ángel, disculpa, hablando de los objetivos, un poco rápido todos, el para qué innovamos, para qué innovar, pero así, pinceladas rápidas. Los objetivos de la innovación en el ámbito público. Gracias. Gracias. En los para qué habría que entroncar con cuestiones que se han citado y que tienen que ver con las expectativas de la sociedad, las expectativas que tenemos los ciudadanos, las expectativas de las administraciones, incluso las expectativas de los que trabajamos para las administraciones. Si nos centramos en el tema de los ciudadanos, nosotros manejamos la obsesión de desplegar aquellos servicios que permiten hacer realidad, y ahora nos centramos en aspectos más ligados a las leyes 39 y 40, aspectos más administrativos, para hacer realidad esa relación, facilitar las expectativas del ciudadano, es decir, la realización de sus derechos o el ejercicio de sus deberes, etcétera. Por eso estamos trabajando en todos los temas como carpeta ciudadana, el punto de acceso general, las notificaciones. Estamos trabajando con la obsesión, por ejemplo, de que en un futuro no muy lejano o muy próximo, el ciudadano, las empresas tengan un punto donde puedan ver todas sus notificaciones de cualquier administración, por ejemplo. Lo mismo que ya se ha hecho con el punto general de entrada de facturas, que están incorporadas las entidades locales en masa o en gran medida o en su mayoría, y otro tipo de actuaciones que estamos haciendo, como la intermediación de datos, para evitar que los ciudadanos seamos los carteros de la administración y digamos que se pueda realizar lo que está previsto en el artículo 28 de la Ley 39 y que en Europa se conoce como el principio de solo una vez. Y en cuanto a nuestra obsesión en relación con las administraciones, y entronco aquí con las inquietudes que expresaba Carmen de las entidades locales, es nuestra obsesión por incorporar a todas las entidades, incluyendo a la más pequeña, teniendo en cuenta que 7.700 ayuntamientos tienen menos de 20.000 habitantes, en pie de igualdad. Es decir, nos hemos preguntado cómo podemos hacer uso de la tecnología para que a toda la dinámica, digamos, la cadena de valor que hay de la tramitación electrónica del procedimiento administrativo, las entidades, sean grandes o pequeñas, las grandes o muy grandes suelen tener recursos, pero las puedan incorporarse en pie de igualdad. De ahí todo el esfuerzo que estamos haciendo, pues, para que se puedan incorporar a toda la dinámica de los registros, la intermediación, las comunicaciones, las notificaciones, el expediente, el documento, el archivo, pero siempre con una noción de en pie de igualdad. Es decir, que una entidad puede incorporarse a la administración digital y a hacer uso, digamos, de una panoplia o de un abanico de servicios que en el momento en que se incorpora, sin tener que hacer frente a unos recursos o unos esfuerzos que están fuera de su alcance, en el momento en que se incorpora a la oficina de registro virtual o a la intermediación o a las notificaciones, en ese momento está en pie de igualdad con todas las demás entidades y no hay una brecha con las demás, ¿no? Y ahí pues aparecen cosas como las que venimos comentando también, que tienen que ver con la actuación administrativa automatizada en las entidades locales, que estamos dándole vueltas y viendo además en ese combinado entre lo jurídico y lo técnico cómo damos solución a todas esas cuestiones. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, vale, lo mismo. Los para qué, sí, un poco los objetivos a corto, largo o medio plazo, ¿cómo os lo planteáis? Bueno, ¿para qué? Porque es que realmente yo la pregunta creo que no es discutible. Es decir, no tenemos otra opción. Vivimos en la sociedad de la innovación. Es que no podemos ir en contra de los procesos sociales. Es que nos desenvolvemos en una sociedad de la innovación, basada en la innovación. Y eso no lo podemos, es complejo explicarlo y no lo podemos cuestionar. O nos adaptamos a la sociedad de la innovación o perderemos relevancia o perderemos capacidad realmente de intervención en los procesos sociales. Por lo tanto, la administración no tiene más remedio que adaptarse a la apertura de la innovación de una forma además intensiva. Y la innovación, el problema es que no es una asignatura para los funcionarios, ni un área donde hay que aplicarse, ni crear una estructura. El problema de la innovación es que es sistémica, es que cambia toda nuestra cultura, de lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo pensamos. Y eso exige un cambio muy relevante de todo nuestro proceso de hacer,
porque tienen una inercia, una trayectoria basada en los procesos más basados en la burocracia, en el manager, y la innovación cambia radicalmente esos procesos. Y eso es lo que nos cuesta tanto, por eso nos cuesta tanto. Y no se trata de crear una estructura, la estructura no sirve en innovación, ya nos gustaría que sirvieran, pero no sirven. Y el cambio pasa por el cambio personal, el cambio de las personas y el cambio de la propia organización, desde las personas hacia la organización. Por eso es tan complicado. ¿Y por qué? Porque es que no tenemos más remedio. O nos adaptamos o perderemos relevancia, perderemos capacidad de intervención y ahí nos encontraremos un gran problema. El sector público perderá campo de acción y cobertura de garantía de los principios de igualdad y oportunidades de la ciudadanía. Y enfrentaremos problemas relevantes, haremos sociedad más inequitativa y con mayor desigualdad, como ya enfrentamos en parte por la crisis y por la incapacidad o la dificultad de integrar la innovación como un proceso cotidiano y global y sistémico en nuestra organización. Y ese es el reto que enfrentamos. ¿De acuerdo? O sea, innovar para sobrevivir, ¿no? Como y aportar valor público. Carmen, muchas gracias. Bueno, yo cuando me gusta presentarme más como servidor público que funcionario. En realidad, todos nosotros, o los que estamos aquí, creo, en un sentido mayor, pues tenemos una preocupación por lo público y somos servidores públicos. Es el público, el ciudadano, las empresas, los que nos mueven a hacer mejor las cosas. El objetivo de la innovación es hacer mejor las cosas. Claro, si yo estuviera en una empresa, hacer mejor las cosas probablemente sería ganar más dinero, tener más cuota de mercado. Aquí, hacer mejor las cosas es mucho más complicado entender qué es. Está por un lado la garantía de derechos, está por otro lado la igualdad, la inclusión, que todo el mundo sea parte de... Está la eficiencia, no podemos olvidarnos de la eficiencia, los costes que estamos imponiendo a los ciudadanos y a las empresas y al desarrollo del país. En definitiva, ¿para qué? Yo creo que es para hacer mejor las cosas. Y en eso yo creo que cada uno de nosotros... A mí no me gusta hablar de innovadores y de innovación, porque cuando tenemos en los procesos, hablamos internamente, la imagen mental que tenemos cada uno de ellos es casi un señor con el pelo revuelto, con una bata de laboratorio, que tiene que decir algo, vamos, algo estratosférico, o sea, que tiene que inventar la rueda. Y realmente hay una gran innovación que se puede acometer, que eso, me gusta más el término mejora continua del mundo de la calidad, es decir, esa preocupación diaria porque el proceso sea mejor, por escuchar al ciudadano cuáles son sus quejas. Y yo creo que ahí, aunque la ley, como decía, yo creo que es una restricción muy grande, yo creo que sí que debíamos trasladar, ser más permeables a esa comunicación con el ciudadano, que muchas veces es lo que falla. Una de las percepciones que nosotros tenemos, que el ciudadano tiene en los estudios que nosotros hacemos, y sobre todo en el tramo de edad más joven, los millennials, es una desafección total por la administración. O sea, hablamos un idioma que no entienden, se utilizan unos mecanismos que les son ajenos porque ellos son nativos digitales. O sea, no era ya la preocupación que teníamos hace 10, 15 años, es que, claro, es que no somos nativos digitales y por eso no entramos. Es que los nativos digitales también tienen graves dificultades. Entonces ya quizás ya no es un problema tecnológico, es un problema de lenguaje, es un problema de acercar lo que hacemos, explicárselo en unos términos comprensibles, en definitiva, facilitar una relación que todavía, pues yo creo que queda mucho por hacer. Sí, y ahora tu turno, Paco, pero además yo voy a plantearte otra cosa y es, aparte de los objetivos, ¿tú crees que es posible medir los resultados a corto plazo de la innovación? Ya que has hablado tú también de los prototipos y eso, ¿es posible...? Estamos hablando de qué objetivos se persiguen, ¿no? Pues, ¿y se puede medir lo que se alcanza eso a corto plazo? Bueno, en cuanto a la primera parte, ¿no? El para qué. Yo creo que ya casi todos lo habéis tocado, pero yo creo que estamos en un momento en el que la unión entre la formación de esos millennials, ¿no? Y las demandas sociales de mejora de la administración, unida a cuestiones como las tecnologías, ¿no? Y especialmente las tecnologías sociales, está cambiando
radicalmente el panorama de la relación entre ciudadanos y administración, ¿no? Esto de la innovación social, que es importante diferenciar de la innovación pública, parte de ciudadanos inquietos y los movimientos que se mueven en torno a la innovación social hablan directamente de que hay que hackear la administración. O sea, ese es el lema, hackeemos la administración, es decir, no vamos a pedir permiso a hacer modificaciones, modernización o procesos. No, lo que queremos es cambiarla porque vemos que no funciona. Ahí se están produciendo procesos de desintermediación. A mí siempre me gusta poner un ejemplo que se produjo en Cataluña con un proyecto de unos chavales de 20 y poquitos años que se llama Rodalia y tiene que ver con los trenes de cercanías en Cataluña, ¿no? Parece que yo creo que somos todos conscientes, ¿no?, que hay una serie de problemáticas allí con los trenes de cercanías y los chavales detectaron que no había herramientas para denunciar esto. Entonces hicieron una herramienta de carácter social, ¿no?, basada en redes sociales, en la que cualquier ciudadano podía denunciar directamente cualquier tipo de incidencia sobre el funcionamiento de las cercanías. Tuvo tanto éxito que la gente les confundía con la propia Generalitat. Claro, decían, es que nos escribían para echarnos la bronca por la falta de inversión, por una serie de cuestiones. Esto se llama desintermediación. Es decir, los ciudadanos, si la administración no actúa, ya no pasa como antes. Ahora son ciudadanos activos y pueden, si tienen además herramientas tecnológicas, suplir de alguna manera a la administración. Y esto tiene que ver con lo que decía ayer Manuel Arenilla, ¿no?, en cierto sentido, una crisis de esa supremacía de la administración sobre el administrado, ¿no? La tecnología permite ir creando una cierta movimientos sociales, lo hemos visto, inteligencia colectiva, y la administración en ese sentido tiene que moverse e innovar, si no, pues tendrá un problema. Aún así, yo sigo viendo que entre la innovación social, es decir, la que surge por parte de los ciudadanos y que está en los laboratorios ciudadanos, como el Media Lab de Madrid, pero por toda España están surgiendo múltiples proyectos y el que nos comentabais antes aquí de Málaga, hay que crear esos espacios también de intercambio con los innovadores públicos. Mi experiencia en Novagov, que trabajamos con los dos colectivos, lo que ves es una desconfianza muy importante por parte de muchos funcionarios respecto de la capacidad de los ciudadanos para innovar en su negociado, y por el otro lado también lo que se ve es una desconfianza muy importante por parte de estos ciudadanos que se mueven y que están altamente cualificados sobre la capacidad de los funcionarios. Y realmente, si conectásemos los innovadores públicos con los innovadores sociales, obtendríamos posiblemente, yo creo, una espiral de innovación realmente interesante, ¿no?, una sinergia entre dos visiones completamente diferentes. Ya me he enrollado totalmente. Perdona, y en la otra parte, en 30 segundos, yo creo que claro que se puede evaluar, pero es complejísimo. Quiero decir, tiene un nivel de complejidad muy importante. Ahora, si decimos que para que haya una innovación pública hay que generar valor público, si no somos capaces de hacerlo, tenemos un problema, claro, porque estamos haciendo acciones que llamamos innovación y a lo mejor no tienen nada que ver con mejoras que repercutan en los ciudadanos, con lo cual hay que proponérselo y hay que intervenir, teniendo en cuenta que muchas veces, si no tenemos estructuras y equipos para ello, y la realidad de la mayoría de las administraciones que no tienen equipos de evaluación, es complicadísimo. No sé cómo son evaluadores y especialistas en ello, va a ser complicado que se haga. Perdón. Bueno. Muchas gracias, Paco. Terminamos, Chema, pues... Tú acabas la ronda. La de los porqués. ¿Para qué es, no? Los para qué, los objetivos. Sí, creo que recojo un poquito algunas de las cosas que se han comentado. Lo hablo desde el ángulo siempre de los alcaldes, ¿vale? De los alcaldes, estos 8.000, ¿no?, que son la capilaridad, es el último eslabón que está cerca del ciudadano, la cara amable de la administración, de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que los objetivos desde este ámbito de la innovación o del cambio, como lo queremos llamar, es que estos alcaldes sean capaces de dar la mano. Hay una desconexión muy grande entre la administración y el ciudadano, ¿vale? Y yo creo que a los alcaldes les corresponde estrechar esa brecha, hacer piña con los ciudadanos, darles la mano, estar ahí, cerca. Para esto tienen que conocer un poco el lenguaje, ¿no? Tienen que ir un poco más allá.
Entonces, pienso que son los encargados, este es el para qué de la innovación, claro que generan valor, pero en el ámbito de sus competencias más limitadas, ¿no? Creo que el valor ahí se genera llevando buenas noticias al ciudadano, siendo levadura de cambio, estrechando el círculo, protegiendo al ciudadano, dándole la sensación real de que la administración está ahí y está para algo, y está para hacerle la vida mejor, además de los servicios que recibe constantemente, muchas veces no valorados, no percibidos. Bueno, pues ahora vamos a intentar que las iniciativas sean un poco más visibles y que los ciudadanos lo perciban. Hay un nuevo, yo creo, liderazgo social, para esto es la innovación, ¿no? Para acompañar a la sociedad y para generar un poco este empuje común. He establecido un pequeño paralelismo entre las Smart Cities, que bueno, están de moda, lógicamente, porque hay mucha tecnología que aprovechar ahí, y a mí me gustaría defender a los Smart Alcaldes, una nueva generación de alcaldes, una nueva categoría de alcaldes, alcaldes 4.0, que son una mezcla, y creo que en España podemos servir de laboratorio, porque sea una mezcla de Viriato, Cid, Quijote, Lina Morgan, Curro Jiménez, es decir, un personaje activo, un personaje soñador en la comunidad y un personaje que finalmente es la correa de transmisión de que algo está cambiando, algo se mueve y de que se mueve cerca de ti. Creo que vamos a esperar a la ronda esta de las claves para el final y dar oportunidad de que hagáis las preguntas. Dejamos iros pensando una recomendación clave y cortita, porque va a quedar poco tiempo. Y si os parece, dejamos un poco que haya preguntas de vosotros, porque si no nos comemos el tiempo. ¿Quién rompe el hielo? ¿Sí? ¿Os hemos aburrido? No. Hola, buenos días. Joaquín Ruiz de AEVAL. Felicitaros a todos por estas intervenciones que yo creo que han sido esclarecedoras, pero en un momento determinado me ha dado la impresión de que había como cierta autocomplacencia, ¿no?, con lo que se está haciendo en materia de innovación y dónde nos encontramos. Y ha habido unas palabras, yo creo que ha sido de Miguel Ángel, en el sentido de que teníamos viento de cola legal favorable, ¿no?, para la innovación. Me explico, que la ley estaba a favor, ¿no?, y se han mencionado las leyes 39 y 40. Pero yo creo que en una administración que, lógicamente, el primero de los principios es el de legalidad, es importantísimo, ¿no?, que tengamos efectivamente a favor del cambio y a favor de la innovación, que tengamos la normativa o la ley. Pero yo creo que, estando de acuerdo en que la ley 39 y la 40 favorecen, ¿no?, y es que yo creo que se ha mencionado explícitamente, ¿no?, que dan las herramientas normativas o legales para que eso se pueda llevar a cabo, pero no podemos olvidar que luego las cosas son más complicadas, son más contradictorias, porque estas mismas leyes favorecerán el cambio o la innovación tecnológica, pero la innovación organizativa están suponiendo y han supuesto un retroceso, o sea, una desinnovación, porque, por poner un único ejemplo, se han cargado el modelo organizativo agencial, que era algo novedoso, o lo más novedoso que se había creado en este país hace aproximadamente 10 años, y eso está suponiendo un retroceso hacia modelos burocráticos o neobeberianos tremendo, ¿no? Porque a lo mejor en la ley 39, en toda la parte tecnológica, pues se ha contado también con expertos en la materia y con tecnólogos, pero es que estas leyes, o la ley 40, está hecha única y exclusivamente por abogados del Estado, con todos los respetos. Entonces, tenemos la innovación, sí, verdaderamente, y se está favoreciendo la innovación tecnológica, pero la innovación organizativa, desde el punto de vista legal, yo no creo que se esté favoreciendo ni mucho menos, sino todo lo contrario. Bueno, y perdonad porque no era una pregunta, sino que era una intervención. Bueno, vamos a ver. Dos comentarios. Yo querría recordar que las leyes 39 y 40, en particular la parte expositiva, tiene unos asertos que nos interesan, ¿no? Entonces, que se refieren al hecho de que la actuación habitual de la Administración
debe ser la tramitación electrónica, una administración sin papel, con una actuación electrónica extremo a extremo. Es decir, que el hecho de que una parte expositiva de un texto legal afirme una cuestión como ese tipo, de ese calado, tiene una importancia relevante. Y por otra parte, construyendo sobre los avances de la Ley 11, si nosotros hacemos una lectura filtrada del texto de la Ley 39, podemos encontrar una suerte de cadena de valor en la interacción desde el momento en que las personas tienen unos derechos, como interesados tienen unos derechos, que pueden actuar por sí mismos o en representación, y hay medios electrónicos detrás. Está la parte de la identificación, está la parte de la tramitación del documento, el expediente, está la notificación y las comunicaciones, hasta el cierre, que llegaría todo al archivo, etcétera. Desde ese punto de vista, realmente, con todos los desarrollos, y antes citaba el Código de Administración Electrónica, que no sé si lo conocen, pero yo les invito, porque es gratuito, lo ofrece el BOE, para que sea testimonio de todo el esfuerzo titánico que se ha hecho estos años. Sobre lo que apuntaba de las agencias, pues eso hay que preguntarle a las cabezas que estuvieron detrás de ese asunto y por qué, o cómo, o qué motivación hubo para incluir o no incluir o modificar esa cuestión. Sin embargo, lo que sí yo recalcaría es todo lo demás de lo que contemplan las leyes 39 y 40, como la disposición que llama a las demás administraciones a incorporarse a las plataformas de la Administración General del Estado, que eso está suponiendo un cambio radical de concepción y de un impacto. Además, habéis mencionado de economías de escala, de racionalidad, de eficiencia y unos volúmenes, además, que aplicando una serie de parámetros, esos millones de transacciones, los 354 millones de transacciones que mueven @firma, los 50 millones de transacciones que mueve la intermediación, que hace nada eran documentos en papel, eran 50 millones de fotocopias, 50 millones de certificados, más las horas de los ciudadanos haciendo de carteros de la administración. Por cierto, el sector privado está llamando a la puerta porque le interesa eso para su propio negocio, está llamando para incorporarse a nuestras redes de comunicaciones, está llamando para incorporarse como operadores en las notificaciones, está llamando porque lo que hemos hecho del inventariado y codificación de las unidades de la Administración, que aparece en el artículo 66, queríamos que hubiera aparecido en el artículo 5 de la Ley 40, resulta que el sector privado también desea para sí el inventariado y codificación. El impacto del punto general de entrada de facturas también, el mundo privado desearía para sí un modelo de ese tipo. Es decir, habéis citado en algún momento, y a mí me gusta mucho también lo del cambio continuo, como dicen los japoneses del Kaizen, es decir, la mejora, no inventar la rueda de la noche a la mañana, sino una atención permanente. Entonces, estamos en unas dinámicas en las que efectivamente también innovamos. Y el sector privado lo está percibiendo en la medida en la que participa también en la prestación de los servicios. Supongo que nada es perfecto y en el tintero se quedaron algunas cosas, pero eso habría que preguntar a quienes lo dejaron en el tintero y por qué. Bueno, yo quería darte las gracias, Joaquín, por el comentario, la pregunta no pregunta, porque teníamos aquí, una de las preguntas que os íbamos a hacer era si alguno después de esto encontraba alguna razón para no innovar, ¿no? Pues a lo mejor directamente sin preguntároslo, pues viene al hilo de lo que queríamos poner encima de la mesa. Bueno. Sí, buenas tardes. Chema García Mota, del Ayuntamiento de Málaga. Se ha hablado antes de unas guías, una metodología para la innovación. Se ha hablado también incluso de una metodología para entender si en algún tipo de asunto o proceso es susceptible de innovación. ¿Dónde o cómo podemos obtener información al respecto?
que a nosotros creo que nos interesa a todos. Gracias. La pregunta para quién es. Sí. Las guías son referencias, y hay guías magníficas de la innovación, infinitas. La ventaja añadida de la nuestra, no porque sea nuestra, sino porque la hemos hecho nosotros contextualizada a nuestra propia realidad, con nuestras propias dificultades, hecha por las personas que de alguna manera enfrentan los proyectos de innovación y para ellos. Entonces la guía la aprobamos en el metataller al final de junio y estarán en nuestra página web dentro de un mes y pico. Y además estamos construyendo el desarrollo informático que permita todo, digamos, toda la operatividad del desarrollo. Pero las guías, digamos, son la ventaja de nuestra guía. Nuestra guía no es ni la mejor ni la peor, seguro que no la mejor, pero la que nosotros mismos hemos diseñado para acompañarnos de una forma ordenada en nuestro proceso de cambio de transformación. Estamos encantados de extenderla al conjunto de la comunidad de empleados públicos de Andalucía, sin duda, y de España, de lo que la pueden utilizar y le venga bien. Estarán publicadas, no sé, calculo un mes, 2 meses estarán publicadas. Las tenemos ya, pero están en proceso de revisión, ahora mismo en los talleres que se están desarrollando, y se aprobarán definitivamente en un metataller que tenemos, no recuerdo la fecha, creo, a final de junio. Es lo que te puedo decir, pero encantado de brindarla a todas aquellas administraciones que quieran hacer uso de las mismas. Pues estamos cerrando, nos quedan 5 minutos sobre el horario previsto. Entonces, pues 1 minuto para cada uno para una conclusión. Bueno, vamos a ver, como apuntaba José María, la transformación digital es un sí o sí, y como dice el papel de la jornada que nos facilitó Manuel, que está, ya le he dicho que me encantaba, es innovar colaborando. Yo lo que diría es que hay que hacerlo colaborando, implicando a todos los actores y escuchándoles de una forma multidisciplinar e interiorizando el potencial que ofrece la tecnología. Sí, una conclusión. Bueno, nosotros tratamos de generar la innovación a través de las personas, de los empleados públicos. Lo vamos a hacer desde que entran. Estamos trabajando en el plan de acogida de los nuevos funcionarios que van a entrar el año que viene, administradores generales de la Junta de Andalucía, y en el plan de acogida, nuestro sistema de selección está todavía basado en el conocimiento. Estamos justamente a final de mes, nos reunimos con los sindicatos para modificar nuestro sistema de selección, basarlo en las competencias y las actitudes de las personas, no en el conocimiento, como ya lo ha hecho toda la Unión Europea. Pero hasta en tanto en cuanto tengamos esos resultados, estamos trabajando en un plan de acogida por el cual todas aquellas personas que incorporan a la Junta básicamente va de alguna manera comprometerse. Vamos a intentar que se comprometan en un proceso de innovación, de formación en tecnología, en gestión del cambio y la transformación del modelo de administración, que de alguna manera que los nuevos integrantes de los empleados públicos hagan de motor de cambio de la propia organización. Y por otra parte estamos liderando un grupo cada vez más relevante de personas que a efectos de punta de lanza se atrevan a innovar, se sientan acompañados en el proceso de innovación y de alguna manera desde dentro aprovechen la fisura de una organización que no da respuesta a las nuevas necesidades y ofrezcan soluciones alternativas con una visión muy distinta, una visión basada en la eficiencia, en la inteligencia colectiva entre todos, en el trabajo colaborativo, en resolver los problemas de forma compartida y conjunta, y que refuerzan de alguna manera nuestra capacidad de acción con otra estrategia más basada en la innovación y en el trabajo colaborativo. Ese es nuestro proyecto básicamente. Muchas gracias. Bueno, yo sencillamente lo que quería, ya lo he dicho antes, yo creo que podemos innovar desde la administración pública, podemos innovar nosotros directamente, no solo lo grande, sino lo pequeño, porque en el fondo lo importante es ir mejorando poco a poco en nuestra relación con ciudadanos en el servicio que prestamos. Nosotros tenemos montados unos grupos de innovación y la segunda pregunta que sale es ¿qué pasa si me equivoco? Nosotros somos prácticamente todos, entiendo, directivos públicos y yo creo que nosotros tenemos mucho, sí que podemos responder a esa pregunta, podemos decir, bueno, no pasa nada, porque la innovación es consustancial, el error es consustancial a la innovación.
Entonces, en nuestro ámbito sí que podemos crear ese clima de innovación siendo un poco más tolerantes al error. Que dentro de bueno, podríamos seguir hablando de este tema, pero solo eso. Bueno, yo para acabar, sobre todo quería enfocarme en la figura del intraemprendedor o la intraemprendedora pública, ¿no? Que es la figura que cada una de las personas que están aquí yo creo que debe desempeñar. Ya existen personas que destacan por la fuerza que tienen para producir cambio en su entorno, ¿no? Sin tener que esperar a cambios legislativos, órdenes, decretos, etcétera, por parte de sus administraciones. Hay un margen, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Quizá uno de los grandes valores que tienen las redes sociales, las redes de contacto, redes profesionales, es el que nos permiten tener una visibilidad que antes no teníamos y aprender, intercambiar, empoderarnos de alguna manera para cambiar las cosas. Creo que en este encuentro ha quedado plasmado que hay gente con ese entusiasmo para el cambio y gente que está haciendo cosas muy interesantes. No solo las hay en esta sala, ya las hay en toda España y yo creo fuera de nuestro territorio. Entonces, yo creo que la innovación, las metodologías son necesarias, etcétera, pero sin las personas que las impulsen no sirven para nada. Así que nada, animaros a todas las personas que estáis aquí para que promováis ese cambio y sigáis tejiendo esas redes de innovación y de cambio en vuestras administraciones. Muchas gracias. Felicitaros, Carmen y Begoña, por cómo nos habéis domesticado. Y como última recomendación, innovar es un asunto de personas. Yo creo que facilita mucho entender cómo funcionamos las personas, tanto dentro y fuera de la organización. Hemos establecido ya en las empresas alguna cadencia que nos puede servir. Sabemos que para innovar, para cambiar, nos tenemos que enfrentar a una serie de hitos. El primero es el shock, la gente rechazamos esto, y esto es humano, esto no es un freno, esto no supone ninguna acusación, hay que saber vencer esa etapa. Después del shock viene el miedo, la confusión, tenemos también que saber esto, son impactos humanos y o conocemos esto o cualquier técnica va a ir mal. Y finalmente, después del miedo, después de la confusión, aparece ya un inicio de ilusión, de pasión, de fuerza, que es aprovechable. Creo que esos hitos nos pueden ayudar, porque ya están estudiados y están probados en las organizaciones, y con ello yo creo que y el impulso legal y esta nueva inteligencia que tenemos derivada de las nuevas tecnologías, hombre, somos una generación privilegiada que tenemos todos los ingredientes para poder hacerlo. Gracias. A todas. Begoña quiere decir una cosa. Sí, no quería terminar sin, en cuanto a la pregunta esa de cómo podéis tener las metodologías y lo que hemos dicho antes también, que tenemos todos los funcionarios una herramienta, tenemos una red, que es la red interadministrativa, en la que tenemos el grupo de trabajo de innovación y otros grupos de trabajo que están representados todos los 3 niveles de administración y que nos puede servir de canal para comunicarnos. Que creo que en esto de la innovación, lo de innovar es enfrentarse a confusión, estamos confundidos un poco todos, estamos haciendo muchas cosas y necesitamos ayudarnos. Y bueno, recordar, pues nosotros en AEVAL coordinamos esta red y que la usemos, ¿no? Porque nos puede servir para comunicar todas las metodologías y todo lo que ya está desarrollado. Bien, Vale, perdón. que yo pido aplausos y ya, ¿vale?